¿Por qué tu vida no es como quieres en este momento? ¿Qué te está alejando de ese fuego que arde en tu interior? ¿Qué peso invisible te impide vivir la vida que sueñas? Estás de pie en un valle rodeado de montañas al atardecer. El aire fresco cargado con el olor a hierba seca que se mece bajo tus botas, a tierra cálida que exhala el calor del día, a flores silvestres que desprenden un aroma dulce y fugaz. El sol se hunde tras las cumbres, pintando el cielo de un naranja profundo que se desvanece en violeta, sus rayos dorados rozando las laderas, iluminando el valle como si la tierra estuviera susurrando un secreto que aún no escuchas. Tus pasos resuenan en el suelo, el crujir de la hierba seca mezclándose con el canto de un grillo lejano, un ritmo suave que suena como un latido, como un deseo que no nombras. Llevas una bufanda de lino alrededor del cuello, su tela ligera oliendo a algodón, a días al aire libre, a momentos en que sentiste que todo era posible, un calor suave que te abraza contra el viento que baja de las montañas, moviendo la hierba a tus pies como si el valle estuviera vivo, invitándote a mirar, a sentir, a descubrir. Tus manos rozan un arbusto, sus hojas ásperas y frescas bajo tus dedos, anclándote al momento, mientras el horizonte brilla con la última luz del día, un destello que parece llamarte, que parece saber algo que tú aún no enfrentas. Frente a ti, el valle se extiende, abierto, vasto, pero aquí, en este instante, solo estás tú, el crujir de la hierba y esa pregunta que pesa en tu alma. ¿Por qué no vivo lo que quiero? Si alguna vez has sentido que tu vida no refleja tus sueños, que algo te detiene aunque no lo veas, que hay un anhelo que arde pero no alcanzas, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a encenderte como el sol que ilumina este valle, porque esto va a revelar por qué tu vida no es como quieres y cómo lograrlo. Como Carl Jung lo entendió y lo cambió todo. Esto no es una promesa vacía, no es un susurro que se pierde en el viento. Es una verdad que te golpeará como el canto del grillo, que te guiará como los rayos del atardecer, y si te quedas, saldrás de este valle con un camino claro, con el corazón encendido, listo para vivir la vida que siempre has querido. Aquí va la verdad que te envolverá como el crepúsculo que cae sobre este valle, que te iluminará como el sol que se resiste a apagarse, que te moverá como el viento que no se detiene. Tu vida no es como quieres, porque estás ignorando una parte de ti, una verdad que Carl Jung llamó la sombra, esa chispa de autenticidad que escondes, que temes, que no alineas con tus deseos, y lograr lo que quieres no es un sueño imposible, no está fuera de tu alcance, no es un lujo que no puedes permitirte. Jung, un hombre que exploró la mente como quien camina un valle infinito, buscando los senderos que guían, buscando las luces que brillan en la penumbra, dijo que tu sombra no es tu enemiga, no es un defecto que debes enterrar, no es un peso que debes cargar, es tu verdad, es tu esencia, es el mapa que puede alinear tu vida con lo que quieres si te atreves a mirarlo, si te atreves a integrarlo, si te atreves a vivirlo. Ese no estoy donde quiero que te pesa como una roca en el pecho, ese anhelo que callas porque crees que no es posible, esa desconexión que sientes entre quién eres y quién quieres ser, no son tu fin, no son tu límite, no son tu destino, son señales, son puertas, son tu sombra pidiéndote que la veas, que la alinees, que la hagas tuya. Yo estuve ahí, de pie en mi propio valle, con el corazón latiendo como si quisiera gritar, con las manos frías rozando la hierba, con los ojos fijos en el atardecer, pensando que mi vida no era mía, que mis sueños estaban lejos, que no había manera de lograrlo. Pero descubrí que sí la había. Mi sombra sabía, y cuando la miré, cuando la integré, todo cambió, todo se alineó, todo fue posible. Hoy vamos a caminar juntas por este valle, bajo este cielo que se oscurece, con esta verdad de Jung, para que descubras por qué tu vida no es como quieres, para que logres lo que anhelas, para que vivas aunque ahora pienses que tus sueños son demasiado grandes, que están demasiado lejos, que no son para ti.
¿Estás lista para sentir el crujir de la hierba bajo tus botas, para mirar el sol que se hunde, para alinear tu vida con lo que siempre has querido? Vamos a por ello, desde lo más profundo de tu ser, desde este valle donde el viento canta, donde todo es posible, donde todo puede empezar. Pero antes, rápido, deja un vivo en los comentarios si alguna vez sentiste que tu vida no es como quieres, si hay un sueño que quieres alcanzar. Quiero saber quiénes estamos en este valle juntas, quiénes sentimos el mismo atardecer, quiénes queremos la misma libertad desde el arranque. Déjame llevarte a un pedazo de mi vida que aún siento en la piel. Una tarde que me mostró por qué mi vida no era como quería. ¿Cómo podía lograrlo si miraba mi sombra? ¿Cómo podía vivir plenamente si alineaba mi verdad con mis deseos? Hace unos años, vivía en un pueblo rodeado de montañas, un lugar donde los atardeceres pintaban los valles de oro y violeta, donde el aire olía a hierba seca que crujía bajo los pasos, a tierra que guardaba el calor del día, a flores silvestres que perfumaban el viento. Mi vida era un tira y afloja entre lo que hacía para sobrevivir y lo que no me atrevía a perseguir, una lucha constante entre la realidad que me pesaba y los anhelos que guardaba como secretos que no merecían ser dichos. Era escultor freelance, tallando piezas para clientes, creando decoraciones para eventos, enseñando talleres en un centro comunitario. Pasaba horas con mis herramientas, el olor a madera fresca y arcilla impregnado en mis manos, en un taller pequeño con paredes de adobe, con facturas apiladas en una mesa de roble, el alquiler que subía, los materiales que costaban, la luz que fallaba. Pero cada talla que hacía para otros, cada pieza que entregaba para cumplir un encargo, era un recordatorio frío. Talla lo que quieren, no lo que sientes. Haz lo que paga, no lo que te enciende. Mis manos temblaban de esculpir, mis hombros dolían de cargar bloques de madera, y mi alma buscaba algo que no encontraba en los encargos, en los plazos urgentes, en los pagos que apenas alcanzaban. Cada pieza, cada taller, era un eco que resonaba en mi cabeza. Esto no eres tú, esto no es todo, hay más para ti, pero no lo alcanzas. Pero las tardes caminando por un valle cercano eran mi refugio, mi pausa, mi momento para respirar, para ser yo, para dejar de fingir que estaba bien, que no quería más. Me ponía una bufanda de lino que olía a algodón, a mí, a días en que soñaba sin miedo. Agarraba un cuaderno donde bosquejaba ideas para esculturas personales y caminaba por un sendero de tierra, sintiendo la hierba seca crujir bajo mis botas, el aire fresco llenándome los pulmones, el susurro de las montañas llamándome como una canción que no podía ignorar. Esa tarde, el atardecer era un lienzo vivo, el cielo teñido de naranja y violeta, el sol hundiéndose tras las montañas, sus rayos tocando la hierba como si quisiera despedirse con un último abrazo. El aire estaba cargado con el olor a hierba seca que se mecía en el viento, a tierra cálida que respiraba, a flores silvestres que soltaban su perfume al rozarlas. Había tenido una semana que me rompió en pedazos, que me dejó sintiendo que mi vida no era mía, que no sabía quién era. Un cliente canceló un encargo grande diciendo por teléfono: no es lo que necesitamos, buscamos algo más moderno. Y tragué el dolor, aunque sentía que mi arte no valía nada, que mi esfuerzo no importaba, que mi voz no llegaba. Un alumno de mis talleres dejó las clases diciendo: esto no es para mí, no conecto, y sus palabras se clavaron en mí como agujas, haciéndome dudar de mi talento, de mi capacidad para inspirar, de mi lugar en el mundo. Y en el taller, sentado en un banco que crujía, mirando mi cuaderno abierto en la mesa, sentí un anhelo que me quemó el pecho, un deseo que no podía soltar, aunque no sabía cómo alcanzarlo. Quería esculpir obras que contaran historias, que mostraran mi alma, que se exhibieran en galerías, pero lo guardé en un rincón de mi corazón porque parecía imposible, porque el mundo me decía: sé práctico, no arriesgues, no sueñes tan grande. Caminé al valle esa tarde, la bufanda ligera alrededor de mi cuello, el cuaderno apretado contra mi pecho, las botas hundiéndose en la hierba seca, el crujir resonando en el silencio.
Me detuve en el centro del valle, las montañas alzándose a mi alrededor, el sol reflejándose en la hierba como un espejo que me miraba, que me preguntaba. Miré el cielo, el nudo en el pecho apretándose, un vacío que no podía nombrar, un peso que no podía explicar. ¿Por qué no vivo lo que quiero? ¿Por qué mi vida no es mía? ¿Por qué me detengo? Mis ojos se llenaron de lágrimas, el viento secándolas antes de que cayeran, y mi respiración se volvió pesada, entrecortada, como si cada inspiración fuera un esfuerzo, como si el valle me pidiera soltar algo que no sabía cómo dejar ir, como si el atardecer me mirara y dijera, tú sabes, pero no lo enfrentas. Entonces, un grillo cantó desde la hierba, un chirrido agudo que cortó el silencio como un cuchillo, y algo se movió dentro de mí, algo que no buscaba, algo que no esperaba, algo que tembló en mi pecho como una chispa que se niega a apagarse. Sentí un calor, un susurro, una verdad que no podía nombrar pero que estaba ahí, viva, latiendo, como si el valle, con su crujir de hierba, con su luz dorada, me dijera, tu sombra sabe, alíneala con lo que quieres. No era una voz clara, no era una palabra que pudiera bosquejar en mi cuaderno, no era una respuesta perfecta que resolviera todo. Era real, era un latido que se alineó con el canto del grillo, una certeza que tembló en mi piel, como el aire fresco que rozaba mi rostro, una calma que bajó sobre mí como la bufanda que me cubría. Sentí que mi sombra, esa parte de mí que ignoraba, mi anhelo de esculpir mi verdad, mi miedo a no ser suficiente, mi duda de no ser visto, no era mi fin, no era un error, no era algo que debía enterrar, era mi verdad, era mi camino, era lo que podía alinear mi vida con lo que quería si la miraba, si la integraba, si la vivía. El nudo en mi pecho se aflojó, no del todo, pero lo suficiente para respirar más hondo, para sentir el aire fresco llenándome los pulmones, para notar el viento que movía mi bufanda como si quisiera despertarme, como si quisiera decirme, mira, está aquí, tu vida está aquí. Miré las montañas, el sol hundiéndose tras ellas, y supe, sin saber cómo, que mi vida no estaba en los encargos que aceptaba, no estaba en las facturas que me ahogaban, no estaba en las dudas de los demás. Estaba en mí, en mi sombra, en esa parte de mí que podía alinear con mis deseos si me atrevía. Me quedé ahí, la bufanda húmeda por el rocío, el cuaderno abierto en la hierba, el sol brillando como un faro, y pensé, esto es real, y lo quiero lograrlo, quiero vivir. El silencio del atardecer me envolvió, el viento susurrando como un amigo, el grillo callándose por un momento, y sentí que el valle no era solo un lugar donde pararme a mirar el cielo, era un comienzo, un umbral, un punto donde podía empezar a alinear mi vida, donde podía perseguir lo que quería, donde podía ser quien soñaba. Intenté moverme, dar un paso, pensar en los encargos que esperaban, en los talleres que debía preparar, en el dinero que no alcanzaba para las facturas, en las deudas que se amontonaban como recordatorios de mi realidad. Pero mis pies no quisieron moverse rápido. Se quedaron hundidos en la hierba, mis ojos fijos en el atardecer, como si el valle me pidiera quedarme, como si el sol me dijera, no corras, no tapes esto, alinea lo que eres. Mi mente giraba atrapada en un torbellino de dudas. No eres suficiente, no sabes esculpir lo que sientes, nadie lo entenderá. Sigue como estás, no arriesgues nada. Pero otra voz, más suave, más profunda, más clara, susurraba algo distinto. Tu sombra es tu verdad, mírala, vívela, y lograrás lo que quieres ahora, hoy, en este momento. Lo sentía en el crujir de la hierba que pisaba, en el brillo del sol que no se rendía, en el canto del grillo que resonaba como un eco de mi propia alma. Una verdad que no era solo mía, que vivía en mí, que podía alinear mi vida si dejaba de ignorar mi anhelo, si dejaba de taparlo con excusas, si me atrevía a mirar lo que mi corazón ya sabía, lo que mi sombra ya cantaba. El sol se hundió más, el cielo volviéndose violeta, y mi corazón latió más claro, más fuerte, como si algo dentro de mí dijera, míralo, está aquí,
No lo dejes ir, no lo ignores. Fue como si el valle me hablara, como si la hierba bajo mis botas, el viento en mi bufanda, el sol sobre mi cabeza dijeran: mira dentro, alinea tu vida, no esperes. Y no era solo un deseo, no era solo un capricho, era más grande, era mío, era una verdad que podía desenterrar si me atrevía, si me detenía, si decía sí a lo que siempre había sentido. Me quedé ahí, la bufanda húmeda por el rocío, el cuaderno olvidado en la hierba, las botas frías en la tierra, y pensé: voy a alinear mi vida, voy a perseguir lo que quiero, voy a lograrlo. El silencio del atardecer me abrazó, el viento susurrando como un amigo que no juzga, el sol parpadeando como si aprobara, y supe que mi sombra tenía respuestas, que mi vida no era un ciclo de dudas y plazos, que podía lograr lo que soñaba si miraba dentro, si me atrevía, si no me rendía. No era la primera vez que sentía ese anhelo, que tocaba su calor sin saber qué era, que me envolvía cuando menos lo esperaba, que me hacía preguntarme qué podía ser, quién podía ser si alineaba mi vida con lo que quería. Rebobina conmigo a días atrás, a una noche en mi taller, el aire oliendo a madera fresca, a arcilla húmeda, yo tallando una escultura personal, no para un cliente, no para pagar cuentas, sino para mí, para mi alma. Era una figura de un hombre mirando un valle, y mientras tallaba, sentí un calor que no pedí, un susurro que decía: esto es lo que amas, esto es lo que eres, no lo guardes. No era un encargo, no era algo que alguien me pidió, era mío, y por un momento el mundo se detuvo, y sentí que mi anhelo de esculpir mi verdad estaba vivo, que no era imposible, que estaba más cerca de lo que creía. Pero entonces un mensaje llegó, un cliente pidiendo una entrega urgente, y el momento se rompió, el susurro se guardó, y volví a la rutina, a tallar lo que pagaba, a tapar lo que mi alma quería. O más atrás, a una tarde en un mercado del pueblo, el aire oliendo a cuero y a especias, yo mirando esculturas de un artesano local. Una pieza, una figura tallada que parecía viva me quemó el pecho. Quiero crear así, quiero que mi arte haga sentir, que no podía ignorar. Me quedé mirando la escultura, mi cuaderno olvidado en la mano, y por un segundo sentí que podía, que mi deseo no era una fantasía, pero entonces la realidad volvió. El teléfono sonó, un plazo me presionó y guardé el anhelo, guardé la chispa, guardé mi verdad. O incluso antes, a un atardecer en el mismo valle, el aire oliendo a hierba y a tierra, yo sentado en una roca bosquejando en mi cuaderno. Un anciano pasó, miró mi cuaderno y dijo: ¿eres escultor? Con una sonrisa que no esperaba. Su pregunta, su voz, me dio una chispa que no busqué, un calor que dijo: tú sabes, esto es tuyo. Y por un momento sentí que podía hacerlo, que podía esculpir lo que soñaba, pero el día siguió, las dudas volvieron, y el anhelo se quedó en el cuaderno, guardado, esperando. O piensa en otra vez, una noche en mi adolescencia, en la casa de mis padres, el aire oliendo a madera y a arcilla, yo tallando bajo una lámpara que zumbaba, creando figuras que eran mías. Sentí esto soy yo, que no cuestioné, que no dudé, que simplemente era un anhelo puro que no conocía el miedo, que no conocía el no puedes. Diferentes momentos, diferentes chispas, diferentes ecos, pero la misma verdad. Mi sombra guardaba una verdad que podía alinear mi vida, y había una manera de lograrlo si miraba dentro, si me detenía, si seguía esa voz. Esa tarde, con el rocío pegado a mi bufanda, el crujir de la hierba resonando en mis oídos, el frío de la tierra subiendo por mis botas, no entendía del todo por qué ese anhelo me empujaba, por qué me hacía sentir tan vivo, por qué me hacía querer correr hacia algo aunque no sabía cómo. Nadie me había dicho que mi sombra tenía respuestas, que no estaba condenado a una vida que no quería, que podía lograr lo que soñaba si miraba dentro. Pero entonces, días después, sentado en mi taller durante un descanso, el aire oliendo a madera fresca, a arcilla húmeda, a una vela de sándalo que encendí para calmarme, saqué un libro de Carl Jung de un estante, uno con tapas gastadas que olía a polvo,
a librería vieja, a tiempo olvidado. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de segunda mano, escondido entre libros rotos y cuadernos viejos, y algo en su peso, en su portada descolorida, me había llamado, como si supiera que lo necesitaría. Lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, el olor a papel viejo llenándome la nariz, y leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar el cincel que sostenía, que me hizo mirar las palabras como si el atardecer de esa tarde hubiera bajado a mi taller, como si el valle estuviera vivo en mi mesa. Tu sombra es la clave para vivir lo que quieres. No la ignores, no la rechaces, mírala, y alinearás tu vida con tu verdad. Las palabras se clavaron en mí, cada letra un eco del crujir de la hierba, cada frase un reflejo del sol dorado, y supe, con una certeza que temblaba en mis manos, que mi sombra era mi verdad, que mi miedo no era mi destino, que podía lograr lo que quería si miraba dentro, si integraba mi anhelo, si vivía mi esencia. Fue como si el valle se abriera otra vez, como si el sol brillara más fuerte, como si el viento me abrazara y me dijera, corre, alinea tu vida, vive. Jung lo entendió. Tu sombra no es un lujo, no es algo que debas ignorar, no es un defecto que debes enterrar. Es tu guía, es tu inconsciente hablando, es el mapa que puede llevarte a vivir lo que quieres si te detienes, si dices sí a lo que siempre has sentido, si miras dentro. Jung, con su manera de ver la mente como un valle profundo, lleno de senderos que guían aunque no siempre los veas, lleno de sombras que esconden luces, dijo que tu vida no es como quieres porque ignoras tu sombra, esa parte de ti que temes, que dudas, que no alineas con tus deseos. Ese no estoy donde quiero que sientes, ese peso que te aplasta cuando piensas en tus sueños, no es tu fin, es tu sombra diciendo, mírame, estoy aquí, estoy esperando. Ese miedo a no ser suficiente, a no alcanzar lo que quieres, no es tu límite. Es una puerta que puedes abrir, un umbral que puedes cruzar si miras más allá, si integras tu verdad. Ese anhelo que callas, que guardas porque crees que no es posible, no es tu verdad. Es tu guía, es tu sombra pidiéndote que la veas, que la alinees, que la hagas tuya. Me acuerdo de esa tarde en el valle, con el nudo en el pecho, el viento enredándose en mi bufanda, el frío de la hierba en mis botas, cuando pensé que mi vida no era mía, que mi sombra era mi destino, que no había salida. Pero Jung me mostró que sí la había. Mi sombra era mi verdad. Y cuando la miré, cuando la integré, todo cambió. Y supe que podía esculpir lo que soñaba, que podía ser el escultor que quería, que podía vivir la vida que quería. Piensa en esto conmigo. Haz una pausa, respira hondo, siente el aire fresco entrando por tu nariz, vivo, cargado con el olor a hierba seca, a tierra, a flores silvestres, como entró esa tarde por el valle, y déjame llevarte a tu propio valle, a tu propio atardecer, a tu propio sol. Porque tu vida no es como quieres. No te quedes en la superficie, no te digas no sé, y sigas adelante como si nada. Ve profundo. Toca la hierba con los dedos, siente la tierra bajo tus botas, mira el sol que se hunde y recuerda ese momento que te detuvo, ese instante que te hizo dudar. ¿Fue un anhelo que enterraste, una voz que dijiste no ahora? ¿Fue un miedo que tapaste, un no soy suficiente que aceptaste? ¿Fue un sueño que no perseguiste porque creíste que no lo merecías? ¿Qué sientes cuando lo tocas, cuando lo dejas salir? ¿Es un latido que acelera como si algo quisiera romperse y vivir? ¿Es un fuego que quema como si algo pidiera aire, pidiera vida? ¿Es una calma que baja, suave, como si todo, por un segundo, tuviera sentido? Ese eco no es casualidad, no es solo un pensamiento, no es solo un deseo pasajero. Es tu sombra, es lo que Jung vio como la verdad que puede alinear tu vida. Y mientras más la mires, más te guía, más te libera. Y cuando la integras, te hace vivir, no mañana, no en un año, sino ahora, hoy, en este momento. Aquí va lo que va a encenderte, lo que va a hacer que este valle deje de ser solo hierba y viento,
lo que va a hacer que brille como el sol que nos guía. No estás condenado a una vida que no quieres, no estás atrapado en tu sombra, no estás limitado por tu miedo. Tu verdad es tuya, está en ti, y cuando la alineas, tu vida se transforma, y lo que queda eres tú, vivo, entero, siendo, logrando lo que siempre has querido. Vamos a caminar por esto juntas, desde este valle donde el viento canta, donde el sol promete, porque esta no es solo una tarde más. Es el comienzo de mirar, de alinear, de lograr, de no dejar que tu sombra te detenga. Si sigues aquí, de pie conmigo en este valle, con la hierba crujiendo bajo tus botas, el sol brillando como un faro, el viento enredándose en tu bufanda, es porque sabes que tu vida no es como quieres, que hay un sueño que quieres alcanzar, que estás listo para alinear tu verdad, para lograr lo que anhelas. Basta de creer que eres tu miedo, que tu sombra es tu verdad, que tus sueños no son posibles. Eso es un acto de valentía, un paso hacia la luz, un salto hacia ti mismo, porque cuando miras tu sombra como Jung descubrió, empiezas a vivir, a brillar, a ser quien siempre has querido ser. Esto no es para culparte, no estás mal por no estar donde quieres, no estás solo en este anhelo, no eres menos por haberte detenido. Esto es para liberarte, para que dejes de aceptar el peso, para que tomes lo que ya es tuyo. Ese anhelo que te ronda como el canto del grillo, ese sueño que te despierta en la noche, no es un eco vacío, es tu sombra llamándote, es tu verdad esperando, es la guía que puede hacerte vivir si la miras, si la haces tuya, si no la dejas ir. Y vamos a mirarla ahora, con calma, con fuerza, con el viento en la espalda, con la sabiduría de Jung que nos guía como el sol que nunca se apaga, como el valle que nunca se detiene. Jung lo entendió claro como el agua. Tu sombra es tu mapa, y cuando la alineas, te lleva a vivir. Y lo que queda es paz, es vida. Es un tú que no se detiene más, que no se apaga, que no se rinde. Nunca olvidaré el día que lo hice. El momento en que mi sombra dejó de ser mi prisión y se volvió mi camino. El instante en que empecé a vivir lo que mi alma sabía, como Jung prometió. La tarde que marcó un antes y un después en mi vida. Después de semanas corriendo en círculos, tallando para otros, sonriendo aunque doliera, dudando de mí mismo, después de noches mirando el techo, de días sintiendo que mi arte no valía, de momentos preguntándome, ¿esto es todo? Me harté de ignorarme, me harté de tapar mi verdad, me harté de no ser yo. Era otra tarde en el valle, el sol claro, las montañas brillantes, el aire oliendo a hierba, a tierra, a libertad. Había tenido un día pesado. Otro cliente pidió cambios, diciendo, no está bien, hazlo de nuevo. Y el dolor me quemó, pero no lo tragué. Una llamada de un amigo, preguntando, ¿sigues con lo mismo? Y su duda dolió, pero no me definía. Mi anhelo de esculpir mi verdad pesaba, pero no lo guardé. Me paré en el centro del valle, la bufanda húmeda, el cuaderno abierto, y miré las montañas. Respiré hondo, el aire fresco entrando, y dejé que viniera. El dolor del rechazo, un peso que sentí y dije, me duele pero no me define. La duda de los demás, un eco que toqué y susurré, los quiero, pero yo elijo. El anhelo de mi arte, un fuego que abracé y murmuré, es mío, voy por él. No lo forcé, no lo dudé, lo miré, suave, la sombra saliendo bajito, y lo vi. Mi verdad no era mi enemiga, era mi guía, mi mapa, mi camino. El nudo se deshizo, el peso cayó, y la tarde no fue solo un momento. Fue mía, fue mi verdad, fue un comienzo. Al día siguiente dije no a un encargo que no me llenaba, mi voz temblando pero libre. Tallé una escultura para mí y la compartí en una galería. Empecé a planear una exposición y no me frené. Mi sombra se volvió mi guía porque la miré, porque la seguí, porque la hice mía. Entonces párate conmigo en este valle. Respira, toca la hierba y mira tu sombra. Ese anhelo que tapas, siéntelo, dilo, te veo y lo logro. Esa duda que quema, abrázala, di, es mía ahora. No necesitas años, necesitas mirar, alinear, vivir. Hazlo hoy,
Párate en tu valle, respira, persigue. Dime en los comentarios, ¿qué quieres lograr? Deja un logro con tu verdad, mi arte, mi sueño. Y llenemos este atardecer de soles. Suscríbete, comparte, construyamos una comunidad que logra. Nos vemos pronto, en otra tarde donde los sueños brillen. Hasta entonces, respira, mira, vive.